When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver el concepto de crecimiento y decrecimiento de una función y relacionado con ellos estarán los máximos y los mínimos, tanto absolutos como relativos. Vamos a ver cómo podremos estudiar esto sobre una función. Bien, si observamos esta función, aquí vemos que la función crece. ¿Qué significa eso? Que conforme x cada vez es mayor, el valor que va a tomar la variable y también cada vez va a ser mayor. Sin embargo, cuando estudiamos una función como esta, vemos que conforme x va siendo cada vez mayor, el valor que va a ir tomando la variable y va a ser cada vez menor. Bastará con que vaya viendo cómo se mueve el lápiz sobre la función para ver que cada vez va acercándose más al cero mi lápiz. Por otra parte, cuando la función toma siempre el mismo valor, se dice que esa función es constante. Vamos a ver cómo podremos enlazar el crecimiento y el decrecimiento con los máximos y los mínimos. Si observamos esta función, cuando me voy moviendo por el eje de las x, es decir, conforme la x va creciendo, el valor que va a tomar la función cada vez es mayor. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a un determinado punto. A partir de él, cada vez el valor de la función va a ser menor, es decir, va a ir decreciendo. Entonces, si primero la función crece y después la función decrece, para ese valor a en el cual la función deja de crecer para comenzar a decrecer, se alcanza lo que llamamos un máximo. Por otra parte, si observamos esta función, vemos que primero la función decrece y cuando llega a un determinado punto, a partir de ahí comienza a crecer. Eso quiere decir que si primero decrece y después crece, en ese valor en el que cambia de crecimiento a crecimiento, ese valor x igual a va a ser un mínimo de esa función. ¿Qué diferencia habrá entre máximos y mínimos, tanto absolutos como relativos? Eso es lo que vamos a ver en estas dos gráficas. Vemos aquí una función en la cual primero crece, después decrece, vuelve a crecer y vuelve a decrecer. Por tanto, vamos a encontrar, como vemos, dos máximos y un mínimo. El mínimo solo es uno, pero ¿qué sucede con A y C? Ambos son máximos. Eso quiere decir que si este valor que toma la función para x igual a A fuese, por ejemplo, 5, por encima del valor y igual a 5 no hay nada, es decir, no hay función, no hay ningún valor de los que corresponda a esta y por encima de 5 para el cual haya una x que su imagen sea ese número. Quiere decir que es el valor más grande que va a tomar la función, mucho mayor que este, que por ejemplo podría ser 4, porque es más pequeño que ese máximo. ¿Qué quiere decir? Que este máximo será un máximo absoluto,
mientras que este máximo será relativo. El mínimo no tiene problema. ¿Por qué? Porque la función se va hacia menos infinito. Es decir, cuando x sigue creciendo, la función sigue decreciendo y por tanto el mínimo no existe, un mínimo absoluto, ya que el menos infinito no se considera un mínimo. Vamos a ver esta otra función y como vemos, primero decrece, después crece, vuelve a decrecer y vuelve a crecer. Tenemos el caso inverso a la función anterior. En él vamos a encontrar solo un máximo y puesto que la función se va a infinito, es un máximo relativo. Este mínimo también era relativo. Vamos a ver qué sucede con ambos mínimos. Observamos que ambos son mínimos, ya que la función decrece y luego crece, y aquí decrece y luego crece. Por tanto, ambos son mínimos. ¿Qué diferencia hay entre esos mínimos? Pues el valor que va a tomar la función para x igual a a, que estará aquí, es mayor que el que va a tomar la función para x igual a c, como se puede ver. Eso quiere decir que este mínimo será relativo y este mínimo será absoluto. Vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de estas funciones. Para ello vamos a observar la primera de ellas y vamos a ver dónde la función crece. Vemos que en este intervalo nuestra función está creciendo, es decir, conforme va creciendo, el valor que toma la variable y cada vez es mayor. Por tanto, la función crece para los x que pertenecen, este símbolo significa los x que están dentro de este intervalo, que vamos a escribir ahora. ¿Dónde está nuestro intervalo? Pues nuestro intervalo irá desde menos 3 hasta x igual a 2, es decir, desde menos 3 hasta 2. ¿Cómo es el intervalo? ¿Cerrado o abierto? Pues aquí, puesto que el punto es cerrado, el intervalo también será cerrado. Mientras que aquí, como el punto es abierto, el intervalo también será abierto. ¿Qué le sucede al resto de la función? Pues vemos que desde x igual a 2 y ahora sí el punto es cerrado, observamos que aquí el punto es abierto y aquí el punto es cerrado. Nunca me puedo encontrar en los dos puntos el punto cerrado, porque para x igual a 2 no puedo tener como imagen el 8 y el 9. Por tanto, decimos que la función decrece en los x que pertenecen a qué intervalo. Pues desde 2 cerrado hasta dónde. Vemos que la función no termina y que permanentemente sigue decreciendo. Por tanto, quiere decir que este intervalo irá hasta más infinito. En infinito siempre tenemos que escribir el intervalo abierto. Vamos a ver los máximos y los mínimos. Y vamos a ver si son máximos absolutos o máximos relativos, igualmente para los mínimos. Empezamos aquí y observamos que todos los valores alrededor de
el x igual a menos 3, tienen imágenes mayores. Eso quiere decir que aquí tendré un mínimo, es decir, x igual a menos 3 será un mínimo. Por otro lado, en x igual a 2 vemos que se alcanza aquí un valor máximo. Este valor es más pequeño que este, es decir, el máximo se alcanza en este punto. Eso quiere decir que para x igual a 2 hay un máximo. ¿Qué diferencia hay entre este máximo y este mínimo? No hay ninguno más. ¿Hay valores menores que el que toma la función para x igual a menos 3? Pues sí, porque todos estos valores son valores de y más pequeños que los que toma para x igual a menos 3. Eso quiere decir que este mínimo es relativo. Y la pregunta es, ¿este máximo es también relativo? Pues lo observamos y nos preguntamos, ¿hay valores de la función más grandes que el que toma la función para x igual a 2? Pues vemos que desde el 9 hacia arriba no hay ningún valor de la y para el cual haya una x que tome su imagen. Eso quiere decir que este máximo es absoluto. ¿Pueden haber varios mínimos relativos? Sí. ¿Pueden haber máximos relativos? Sí. Máximo o mínimo absoluto solamente habrá un valor, porque si no, encontraríamos uno de los dos mayor que el otro. Vamos a estudiar la segunda función y vamos a ver dónde crece. Vemos que desde menos infinito la función está creciendo hasta x igual a 0. Cuando digo menos infinito, estoy refiriéndome al valor de x. Es decir, para cualquier x desde menos infinito hasta el 0, la función está creciendo. Viene desde menos infinito, pero está creciendo. Entonces, quiere decir que la función crece para los x entre menos infinito y, vamos a ver, llega hasta aquí y deja de crecer. Por tanto, quiere decir que crece hasta el 0. ¿Qué sucede a partir del 0? La función no crece, pero tampoco está decreciendo. Esta función, en este intervalo, es constante. Es decir, ni crece ni decrece. Y eso será para los x que van desde 0 hasta más infinito. Puesto que aquí he escrito el intervalo cerrado, aquí lo tengo que escribir abierto. Si aquí hubiese puesto el intervalo abierto, aquí lo podría haber puesto cerrado. No importa porque el valor es el mismo, solo que la función está creciendo hasta ese valor. Vamos a ver los máximos y los mínimos. Como vemos, no existe ningún valor mínimo. ¿Por qué? Porque la función aquí es permanentemente creciente y después es constante. Con lo cual, mínimos no existen. Vamos a ver si hay máximos. Puesto que la función es
constante en todo ese intervalo y además es el mayor valor que toma la función, podemos decir que para i igual a 3, esto es otra forma de expresarlo, para i igual a 3 se alcanza el máximo y en este caso sería máximo absoluto. ¿Por qué se puede escribir así? Porque la función es constante. Podríamos escribirlo así o podríamos decir que el máximo se alcanza desde 0 hasta más infinito. Y son las dos formas de escribirlo cuando el máximo se alcanza en un intervalo donde la función es constante. Decimos que aquí hay máximo absoluto. Vamos a ver qué sucede en esta función. En ella vemos que la función decrece hasta este valor. Es decir, la función decrece para los x que vienen desde menos infinito hasta x igual a 0. Y escribiremos el intervalo abierto. Crece para los x que van desde 0 hasta 3. Podremos escribir el intervalo cerrado, ya que aquí la función tiene un punto cerrado. ¿Por qué escribimos en 0 el intervalo abierto? Pues lo hacemos así porque si escribimos cerrado aquí, en x igual a 0 estamos diciendo que la función decrece, pero en 0 empieza a crecer. Entonces, ¿qué hace la función? ¿Crece o decrece? En x igual a 0, como vemos, la función tiene un mínimo. Es más, ¿cómo es ese mínimo? Es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor por debajo de él para la variable i que corresponda a algún valor de la función. Eso quiere decir que este mínimo es absoluto. Bien, nos hemos olvidado de este trocito de la función, en el cual desde 5 hasta más infinito la función ni crece ni decrece, sino que es constante. Eso será para los x que pertenecen al intervalo desde x igual a 5 hasta más infinito. Veamos si tiene esta función máximos. Vemos que por aquí la función se me acerca al infinito, es decir, la función viene desde más infinito y decrece continuamente hasta el x igual a 0. Pero por este lado la función tiene máximo. ¿Quién será el máximo? Pues el máximo es el valor i igual a 3, que toma para x igual a 3 y para todos los x de este intervalo. Eso quiere decir que, igual que escribíamos aquí, i igual a 3 es un máximo. Ese máximo será absoluto o relativo, pues como vemos, por este lado de la función existen valores de i para los que tengo función, es decir, tengo un valor de x para el cual corresponde ese valor de i, con lo cual no será un máximo absoluto, porque hay valores mayores que i que pertenecen a la función, y este será un máximo relativo.
¿Cómo podremos expresar esto mismo, igual que hemos hecho en el caso anterior, escribiendo el máximo como intervalo? Pues, ¿dónde se toma? Se toma para x igual a 3 y para los x que pertenecen al intervalo desde 5 hasta más infinito.